Nuevo incidente amenaza con aumentar la tensión geopolítica. Estados Unidos acusó a Rusia de derribar uno de sus drones en el espacio internacional sobre el Mar Negro y llama a consultas a su embajador en Washington. Rusia niega los hechos. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El Pentágono acusa a Rusia de acto temerario luego que uno de sus drones cayera al Mar Negro en un sobrevuelo de rutina. Moscú negó cualquier contacto entre sus aviones caza y el aparato estadounidense. La ciudad oriental de Bakhmut, la madre de las batallas para recuperar el este de Ucrania. Reporte de ambos lados hablan de graves pérdidas, pero los combates y el fuego de artillería continúan. Y la inflación interanual de Argentina alcanza un 102%. Es la primera vez desde principios de los 90 que el país sufre un aumento tan drástico en un año. Un dron de Estados Unidos y un caza ruso protagonizaron este martes un incidente en el Mar Negro que ha elevado las tensiones entre ambos países. Según la versión del Pentágono, un avión de combate ruso chocó en pleno vuelo con el dron estadounidense en una maniobra que Washington calificó de acto de temeridad. El impacto dañó supuestamente la hélice de la aeronave no tripulada, lo que obligó a derribarla. Siempre según la versión estadounidense, el dron realizaba tareas rutinarias en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro en el momento del choque. Y a través de un comunicado, Moscú negó que su caza contactara en ningún momento con el dron estadounidense y asegura que este perdió altura debido a una maniobra incontrolada y luego cayó al mar. Escuchemos la versión del Pentágono. Seguimos evaluando exactamente lo que pasó, pero creo que partiendo de las acciones de los pilotos rusos, está claro que fueron inseguras y poco profesionales. Creo que los hechos hablan por sí solos. De nuevo, lo que vimos fue un avión de combate vertiendo combustible delante de un dron y acercándose tanto al artefacto que dañó la hélice de la aeronave estadounidense. Asumimos que también ocasionó daños al avión ruso. Sabemos que la aeronave rusa logró aterrizar. No brindaré detalles de dónde aterrizó. Pero de nuevo, muestra destrezas de aviación inseguras y poco profesionales de estos pilotos. Y más temprano, la periodista Carolina Chimoy nos contaba por qué este incidente representa un nuevo precedente para los Estados Unidos. Escuchemos. Es cierto, el vocero de Seguridad Nacional dijo que no es una situación nueva. Sin embargo, en este caso, según el Pentágono, los aviones rusos arrojaron combustible sobre el dron de una manera imprudente y poco profesional. Y esto convierte, claro, el caso en algo diferente y sin precedentes, en el que Estados Unidos se vio obligado a bajar el dron que volaba sobre territorio internacional. Ahora, según la Casa Blanca, un vuelo rutinario de este tipo de drones se realiza constantemente. Rusia, por su lado, dijo que el dron se estrelló después de una maniobra brusca y dijo también que los dos aviones no tuvieron ningún tipo de contacto. Claro está que nadie quiere que esta situación escale aún más allá de la llamada del embajador ruso, como bien decías, Jenny. Las fuerzas ucranianas y rusas siguen sufriendo grandes pérdidas a medida que se intensifican los combates en la ciudad oriental de Bakhmut. Es allí donde han tenido lugar algunos de los combates más intensos en un año de guerra en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky prometió destruir en ese punto a Rusia, asegurando que el futuro de Ucrania depende de la victoria en Bakhmut y otras claves áreas en el este. El sonido de la artillería resuena sin descanso en el este de Ucrania. En bosques, campos y colinas, las fuerzas ucranianas luchan para contener una extensa ola de ataques rusos. Hay batallas abiertas en numerosas ciudades y pueblos a lo largo de 250 kilómetros de línea de frente sobre la que Moscú está lanzando su ofensiva. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que el futuro de su país depende del resultado de estos combates.
La situación en el este es muy dura, muy dolorosa. Tenemos que destruir la capacidad militar del enemigo y lo haremos. Estamos luchando por Bilohorivka y Marinka, Avdiivka y Bakhmut, Vuhledar y Kamianka, y por todos los lugares donde se decide en estos momentos nuestro futuro y el futuro de todos los ucranianos. En la sitiada Bakhmut, los soldados libran algunos de los combates más sangrientos desde que empezó la guerra. Moscú lleva meses intentando hacerse con Bakhmut, pero por el momento los mercenarios rusos solo han logrado rodear parcialmente la ciudad. El Kremlin está intensificando la campaña, enviando munición a los combatientes del grupo Wagner que han estado liderando el asedio a Bakhmut. Según un cómputo oficial, cerca de 4.000 residentes siguen en la ciudad pese a los fuertes combates en toda la zona. Para los comandantes rusos, conquistar Bakhmut sería la oportunidad para traer por fin buenas noticias al Kremlin. Jazz, Manuel, saludos. Estratégicamente hablando, ¿por qué es tan importante para Ucrania frenar a las tropas rusas en Bakhmut? Pues según las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la victoria ucraniana depende de esta batalla de Bakhmut. Estamos hablando ahí de dos estrategias. La primera estrategia es naturalmente no dejar a las tropas rusas avanzar más y no permitir a estas tropas o a los mercenarios de Wagner de avanzar, de progresar sobre otras ciudades alrededor, por ejemplo, la ciudad cercana de Kramatorsk. Eso es la primera estrategia. La segunda estrategia es naturalmente las pérdidas inmensas que se puede infligir por las tropas ucranianas sobre los mercenarios de Wagner en particular. Y lo que es interesante hoy es que el jefe de este grupo de mercenarios admitió que las tropas de Wagner sufren muchas heridas y también muchas pérdidas en esta batalla. Estas son las dos razones mayores para continuar defender a Bakhmut. Y han surgido informes, Manuel, de un nuevo bombardeo ruso contra civiles en otros puntos del este. ¿Qué has podido recoger al respecto? Efectivamente, en la ciudad de Kramatorsk, un bombardeo resultaron en un muerto y 7 heridas. Y estos bombardeos rusos lo tenemos casi todos los días en el este y todos los 2-3 semanas sobre el país en ataque de gran escala. Es algo que consiste en crímenes de guerra y también es algo que la Corte Penal Internacional considere por un juicio en el futuro. Emanuel Jazz, colega, muchas gracias en Kiev. Gracias a ti, un saludo. Y pongamos atención al próximo tema porque a las Fuerzas Armadas de Alemania les falta de todo. Esa es la conclusión de un informe sobre el ejército alemán que ha presentado hoy la comisionada de las Fuerzas Armadas en el Parlamento, en el Bundestag. Eva Högl explicaba este martes en Berlín que la situación del ejército alemán, de la Bundeswehr, es ahora peor incluso que la del año anterior. Falta equipamiento, munición, armamento y de los 100.000 millones de euros que el gobierno alemán prometió destinar a defensa al estallar la guerra de Ucrania, no se ha registrado, subrayó, ningún gasto, ni un céntimo. La comisionada aseguraba que no se está notando ninguna mejora para las tropas sobre el terreno tampoco. El envío de tanques y otros equipos militares a Ucrania ha mermado las propias existencias de las Bundeswehr para entrenamiento y para combate. Esto agrava un problema crónico del ejército de este país, que es la falta de financiación. Parece una batalla real, pero son ejercicios de entrenamiento con helicópteros de combate Tiger en el este de Alemania. Los Tiger forman parte de la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN desde enero, pero su tecnología es de los años 80. Christoph, un piloto, dice que habría que mejorar urgentemente sus sistemas de armas. Los potenciales enemigos han mejorado la protección de sus vehículos blindados.
Somos muy vulnerables. No es un tanque volador, aunque pueda parecerlo. Nosotros nos quedamos más en la retaguardia y actuamos en la segunda línea de combate. Pero aún así queremos tener un impacto sobre el enemigo. El temor principal es que los helicópteros sufran daños. Los costos de mantenimiento y reparación son ya inmensos. De 51 Tigres, apenas una docena está en condiciones de entrar en combate. Y además, tienen problemas al disparar. Los cartuchos que nos suministran tienen diferentes longitudes. Ya hemos tenido problemas con esto. A causa de esa diferencia de longitud, el cartucho no se ha posicionado correctamente y ha destruido toda la carcasa. Nuevamente han tenido que suspender el entrenamiento con ametralladoras. Pero el problema no son solo los cartuchos defectuosos. Las Fuerzas Armadas alemanas tienen problemas con la disponibilidad de munición. Algunos regimientos sí reciben equipamiento nuevo, pero es solo para los que integran la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN. No es, ni mucho menos, el estándar en el ejército alemán. Agradecería que se hiciera realmente lo que se anunció en los medios, que hasta determinado día todos los soldados debían contar con el equipamiento previsto. Para ejercicios u operaciones reales, nos cuentan los soldados, se utiliza hasta el último recurso. El problema, dicen, es el suministro. Con frecuencia tardan 5 años o más en recibir material o uniformes. Sería que el suministro de equipamiento fuera más rápido y adecuado a las necesidades de hoy y que mis compañeros no tuvieran que comprarse ellos mismos lo que necesitan porque el material provisto es insuficiente. Estos soldados aseguran que han visto pocos cambios en los últimos tiempos, pero hacen lo que se puede para mantener en el aire los tigres de combate. Y mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha vuelto a repetir que Rusia está luchando por su propia supervivencia en Ucrania, insistiendo en que Occidente provocó que Moscú entrara en conflicto. Hizo los comentarios durante una inusual aparición pública en una fábrica de aviones militares en Siberia, donde el Kremlin está aumentando la producción. Vladimir Putin visita una planta donde se fabrican helicópteros militares, incluidos los que el ejército ruso emplea en Ucrania. En mitad del recorrido, Putin se detiene a hablar con un grupo de trabajadores. Pero el presidente ruso no está aquí para responder sus preguntas. Putin busca lanzar algunos mensajes a sus conciudadanos, como por ejemplo, ¿por qué Rusia mantiene su guerra en Ucrania? Para nosotros es una lucha por la existencia misma del Estado ruso, porque nuestros adversarios tienen una misión y en las últimas décadas nos convencimos de ello. Quieren desestabilizarnos, romper a Rusia en 1000 pedazos. Por eso, para nosotros, no se trata de un objetivo geopolítico, sino de la supervivencia de Rusia como Estado. Este es el último argumento que Putin y la televisión pública rusa han venido usando para justificar la guerra. El conflicto ha hecho de Rusia el país más sancionado del mundo, pero Putin, como muchos observadores occidentales, asegura que la economía rusa va mucho mejor de lo que se esperaba. ¿Qué esperaban nuestros adversarios? Que colapsaríamos en 2 o 3 semanas o un mes. Eso es lo que esperaban. Que la actividad se pararía cuando nuestros socios rechazaran trabajar con nosotros en el ámbito económico. Que el sistema financiero colapsaría. Ese era su deseo. Pero no sucedió. Se demostró que los pilares básicos de la estabilidad de Rusia son mucho más robustos de lo que pensaban. La economía ha sobrevivido, pero cada vez más enfocada en la guerra. Con Putin en Siberia, su ministro de Defensa visitó una fábrica de misiles cerca de Moscú, donde instó a doblar la producción. Las sanciones podrían provocar una caída en las condiciones de vida de los rusos, aseguran economistas, un precio que posiblemente Putin esté dispuesto a pagar para continuar con su guerra. Y no solo la guerra complica la situación, también, algunas decisiones y algunas deudas que se van arrastrando con el tiempo y, se complica la economía.
principalmente de Argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Jenny? Sí, esta vez nos fijamos en Argentina. Hay noticias agridulces de mi país. La agria es, como suele ser, el índice de precios al consumidor, la inflación en Argentina, que ha superado el 100%, es ahora del 102,5% interanual. Pasa por primera vez en 31 años una tasa interanual de 3 dígitos. La cifra es también la más alta desde septiembre de 1991, cuando Argentina sufrió su última hiperinflación. Estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del país, organismo que también dio a conocer que la inflación mensual de febrero llegó al 6,6%, con los aumentos más pronunciados en alimentos y bebidas no alcohólicas. En medio de este complicado escenario, sin embargo, la buena noticia relativamente es que el Fondo Monetario Internacional llegó a un acuerdo con el gobierno argentino para flexibilizar las metas comprometidas. Y vamos a hablar un poco más de lo que está pasando en Argentina con nuestro colega Alejandro Rebocio, que nos escucha en Buenos Aires. Alejandro, la inflación en Argentina no cede. Es una de las pocas cartas que le quedan al gobierno de Alberto Fernández, sea cual sea el candidato que todavía no está definido para aspirar a renovar el mandato. ¿Se da por perdida la batalla contra el alza de precios? Algunos dirigentes del peronismo gobernante consideran que la batalla está perdida y también las elecciones presidenciales de octubre próximo. Otros consideran que todavía hay que seguir dando una pelea. El presidente Alberto Fernández tiene muy pocas posibilidades de lograr una reelección. Su ministro de Economía, Sergio Massa, ya no va a poder presentarse difícilmente como el ministro que logró reducir la inflación. Al menos intentará mostrar que desde que asumió el cargo en agosto pasado logró evitar la hiperinflación y ha estabilizado, su aspiración es estabilizar la inflación en el nivel actual. Por otro lado, el gobierno esperaba que este año fuera el tercer año de crecimiento consecutivo de la economía y del empleo por primera vez desde 2008, pero hay una sequía muy grande que está afectando a Argentina y eso va a ser muy difícil de lograr. Por otro lado, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, le reclama a su propio gobierno renegociar el acuerdo con el FMI para relajar el ajuste fiscal y permitir así un crecimiento de la economía este 2023. Hablando precisamente de este acuerdo, Alejandro, que fue negociado en enero del año pasado para refinanciar esta deuda de 44.000 millones de dólares tomada por el gobierno anterior, el mayor préstamo en la historia del FMI. Esto es fuente de disenso ante los vencimientos de la deuda y la falta de divisas, que ahora está agravada por la sequía, pero el fondo parece haber aflojado un poco la cuerda. Contanos brevemente qué hay en este nuevo anuncio. En este nuevo anuncio hay, por un lado, algo de relajación y por otro lado, un poco más de ajuste. Se relajó la meta de acumulación de reservas del Banco Central para 2023, dado que la sequía va a recortar y mucho la cosecha de soja y maíz y por lo tanto las exportaciones de Argentina. Pero claro, más allá de que el FMI ya no objete la falta de acumulación de reservas, el hecho de que no se acumulen tantas reservas afecta a lo que es la política antiinflacionaria. Y por otro lado, el FMI lo que dice es, aunque cae la cosecha y va a haber menos recaudación tributaria, ustedes tienen que seguir cumpliendo la meta de ajuste fiscal que estaba fijada de antemano. Y por lo tanto está exigiendo nuevos recortes en los subsidios energéticos, en la ayuda social y en la obra pública, y también advierte contra una reciente moratoria para permitir que 800.000 personas sin aportes jubilatorios puedan jubilarse, una medida que el Fondo Monetario objeta y que considera que ahora entonces se van a tener que hacer ajustes adicionales para compensar ese gasto público adicional. La cuerda no está tan floja entonces. Alejandro Rebocio en Buenos Aires, gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y ahora sí, definitivamente malas noticias de la Argentina. Jenny Pérez. Sí, pues, también impacta, lo que vamos a contar a continuación, impacta en las cosechas, impacta en el agro. Sucede en el norte de Argentina, donde las altas temperaturas han propiciado incendios forestales que arrasaron unas 6.000 hectáreas en la provincia de Corrientes. Pese a que el mayor foco ya fue controlado, aún hay sectores en donde el fuego sigue avanzando. El viento, las condiciones del terreno y las altas temperaturas dificultan las labores de los brigadistas que combaten estas llamas. El fuego comenzó a expandirse el fin de semana pasado, producto de las temperaturas extremas y la sequía que azotan al centro y al norte de Argentina. Este martes está anunciada lluvia para la zona, lo que podría ayudar a que se extinga el fuego. Desde inicios del año 2023, los incendios forestales han arrasado más de 100.000 hectáreas, de acuerdo con los registros oficiales argentinos. Y en contraste, en el Perú siguen los efectos del ciclón Yaku,
El gobierno ha declarado estado de emergencia en 400 distritos desde la costa a la sierra andina del país y hasta ahora son al menos 7 personas las que han perdido la vida a causa de las fuertes lluvias. El ciclón, según han informado los organismos oficiales peruanos, han dejado miles de damnificados, desbordamiento de ríos y el cierre de puertos y carreteras en distintos puntos del país. Las autoridades ya han desplegado 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para ayudar en la evacuación de las familias que se encuentran en riesgo. Muchas de sus viviendas se encuentran completamente inundadas y sin servicios básicos. Por ahora, el gobierno mantiene la alerta roja en decenas de ríos al norte del Perú ante un eventual aumento de cauces. Queremos profundizar en esta dramática situación en el Perú y lo hacemos con la periodista Rosemary Cueva en directo desde Lima. Rosemary, saludos. ¿Cuán grave es la situación? ¿Puede acaso solo Perú con las pérdidas de esta catástrofe? La situación es grave. El denominado ciclón Yaku ha agravado las cifras que ya se venían registrando desde el inicio de lluvias en septiembre y hasta ahora Defensa Civil ha reportado más de 12.000 damnificados, por ejemplo 59 fallecidos y cerca de 60 heridos y más de 21.500 viviendas afectadas. Las zonas más golpeadas son las zonas del norte y las zonas costeras del país, entre ellas Piura, Chiclayo y Ancash. Por ejemplo, ayer en algunas de estas zonas se registraron lluvias fuertes por más de 7 horas que generaron el desborde de varios ríos, la inundación de las calles y casas que han quedado bajo el lodo, ¿no? En Lima también hay zonas afectadas por el desborde del río. Por ejemplo, uno de ellos es el distrito de Comas, donde hay decenas de viviendas que han quedado deshechas. El gobierno aún no ha solicitado ayuda a otros países o a instituciones internacionales e intenta contrarrestar las secuelas del ciclón Yaku con ayuda humanitaria. Sin embargo, lo que podemos ver es que no existe un plan estratégico para empezar con la limpieza y la recuperación de ciertas zonas afectadas que podrían seguir siendo afectadas por las lluvias que se estima que van a continuar durante 1 o 2 semanas más en el país. Y algunas voces señalan a la desforestación por minería como uno de los agravantes de la catástrofe. ¿Qué se dice a este respecto? Sí, el problema en realidad de la deforestación por minería va en aumento, se ha intensificado por la pandemia. Según reportes satelitales en febrero, por ejemplo, se reportaron cerca de 1.100 alertas de pérdidas de cobertura de bosque en la región amazónica de Madre de Dios, y esto es 3 veces más de lo que se había reportado en noviembre del 2022. Entonces, esta depredación de los bosques de la Amazonía peruana puede ser un factor agravante, como indican algunos especialistas, ya que señalan que la biodiversidad amazónica es un pilar importante del clima, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Rosemary Cueva, muchas gracias por estas informaciones allá en Lima. Ciclón en Perú, pero también en África. El ciclón Freddy podría convertirse en el ciclón tropical más duradero jamás registrado. En el último mes, la tormenta ha golpeado ya en 2 ocasiones el sureste de África, provocando una gran devastación. En Malawi, por ejemplo, se contabilizaron ya al menos 190 muertos. Una cifra que podría ir en ascenso y a la que hay que sumar además otras 30 víctimas en Madagascar y en Mozambique. El 20 de febrero, en la isla de Mauricio, Freddy deja ver por primera vez de lo que será capaz. Se había formado 2 semanas antes frente a la costa noroccidental de Australia, con una extensión de varios cientos de kilómetros. Imágenes satelitales muestran su avance por el Océano Índico. Después de Mauricio, el ciclón atraviesa la isla de Madagascar con vientos de más de 130 kilómetros por hora. Daña miles de viviendas y destroza la red eléctrica. Entonces se dirige hacia África y toca tierra en Mozambique. La tormenta sorprende allí a muchas personas sin refugio. El tejado de esta escuela se lo llevó el viento. Las inundaciones son devastadoras, con ríos que ya registraban niveles altos de caudal. En el país se propaga el cólera. Con un viraje poco habitual, Freddy vuelve al Océano Índico con más potencia y aún más lluvias, para dirigirse una vez más hacia Mozambique 2 semanas después y tras haber recorrido ya más de 10.000 kilómetros. Su energía ciclónica acumulada es equiparable a la media de la energía ciclónica acumulada en la temporada de huracanes en el Atlántico Norte, una sola tormenta.
Poco después, Freddy llega a Malawi y siembra la devastación en la región de Blantyre, con inundaciones y deslaves. El saldo, casi 200 muertos y decenas de desaparecidos. Más noticias internacionales a continuación. Científicos han publicado imágenes de un enorme iceberg que se desprendió de la Antártida en enero. Se estima que la masa de hielo, denominada A81, tiene el tamaño de Londres. Un equipo de investigación cuya estación se encontraba en el iceberg llevaba más de una década observando las grietas en la capa de hielo. En Pakistán se registraron incidentes tras conocerse la orden de arresto contra el ex primer ministro Imran Khan. Hubo protestas en Islamabad y otras ciudades. En Lahore, centenares de personas se concentraron en el exterior del domicilio del exmandatario para impedir su detención. Khan debe comparecer la semana que viene ante un tribunal por cargos de corrupción. En Georgia, activistas de extrema derecha retiraron y quemaron una bandera de la Unión Europea que ondeaba en el exterior del Parlamento. En su lugar, los radicales izaron una bandera georgiana. El incidente se interpreta como una reacción a las recientes protestas pro-occidentales y antigubernamentales que forzaron la retirada del controvertido proyecto de ley de agentes extranjeros. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se ve probable que su país se incorpore a la OTAN después de Finlandia. Ambos vecinos nórdicos deseaban ingresar a la alianza al mismo tiempo, pero las objeciones de Turquía contra Suecia desbarataron ese objetivo. La incorporación de un nuevo país debe ser aprobada, recordemos, por unanimidad por los 30 miembros de la OTAN. La Federación Internacional de Fútbol presentó el nuevo formato ampliado de la Copa del Mundo masculina, la próxima fase final del Mundial que se disputará en algún país de Norteamérica en 2026. Va a contar entonces con 12 grupos de 4 equipos cada uno. Así, las eliminatorias directas comenzarán a partir de los 16avos de final. Los cambios se anunciaron en Kigali, la capital de Ruanda, donde este jueves el Congreso de la FIFA reelegirá como presidente a un Gianni Infantino que parte como único candidato al cargo. Y solo tiempo para despedirnos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.